Esta semana estaba paseando con mi esposa a principios de semana y estábamos por nuestro pueblo y paseábamos por una calle y de repente nos topamos con la siguiente esquela funeraria que le hice una foto y os pongo aquí, o parte de ella al menos. Fijémonos en esta fotografía porque según esta esquela, esta persona dice que falleció, ¿cómo dice? Cristianamente. Fallecer cristianamente, de acuerdo a la Iglesia Católica Romana, es recibiendo los auxilios espirituales, o también conocidos los santos sacramentos y la bendición apostólica. Es decir, este hombre, a las puertas de la muerte, fue auxiliado por un ministro, un sacerdote católico que le confesó los pecados, si estaba consciente, y le administró la Santa Cena y también le confirió lo que se llama la Santa o la Extrema Unción. Esto significa que en esos momentos el sacerdote pide a Dios por el alma, por el perdón del moribundo. Incluso estaba leyendo esta semana, la Iglesia Católica permite la extrema unción hasta 3 días después del fallecimiento de la persona. Y luego anima con ruega una oración por su alma. Vamos a orar, a rezar por el muerto, están diciendo, ¿verdad? Porque igual necesita un empujoncito para salir del purgatorio y ir al cielo. Poner toda tu esperanza en estas obras a la hora de tu muerte es la forma más triste y menos cristiana de morir. Se calcula que en el mundo fallecen alrededor de 155.000 personas cada día. 6.500 personas van a fallecer en el transcurso de esta predicación, hermanos, y espero que ninguna esté aquí. Y ahora, siendo generosos, digamos que el 5% de esas personas, unas 300 personas, van a ser cristianos genuinos y van a morir cristianamente. Pero eso nos deja a 6.200 personas muriendo cada hora en este mundo. Y estas personas, y hablo ahora en términos generales, habrán vivido una vida intentando buscar la satisfacción, el sentido, la felicidad, la razón de su existencia. Y habrán buscado todo esto quizá en el dinero, quizá en el entretenimiento, probablemente en las relaciones, muchos también en la filosofía o en la ciencia, un gran número de ellas en la religión, incluso en la iglesia evangélica, y habrán buscado en todos estos lugares su razón de vivir. Miles de personas mueren cada hora como fieles discípulos del diablo realmente, porque rechazan aún sutilmente a Cristo, a Dios, de manera clara. Sea que estas personas han escuchado de Cristo o no. Aún quien nunca ha escuchado de Cristo, dice Romanos capítulo 1, versículo 20, que Dios ha revelado su revelación natural, ha revelado lo suficiente de Él en la creación como para condenar a esa persona, porque rechazan al Creador. Y es una realidad, la mayoría ahí fuera rechaza a Dios, ¿verdad? Dice Mateo en su Evangelio, capítulo 7, versículo 13, que ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y dice, muchos entran por esa puerta cada hora. En este texto de Juan, hermanos, vemos a muchos deseando pasar por esa puerta ancha a la perdición, todos unidos, agarrados con el brazo unos con otros, como una manifestación. Así de ancha es esta puerta, hermanos. La puerta a la perdición es el lugar más ancho, más tolerante, más inclusivo que jamás existirá. Así en este texto vemos el tremendo, el descarado rechazo al mismísimo Cristo, el Dios
encarnado, al Mesías, a la única esperanza que tienen delante. Vamos a observar en este texto, hermanos, 3 maneras de rechazar a Cristo. 3 formas de rechazar a Cristo y su oferta de salvación, y rechazarle va a abocar al hombre a la condenación. Pero nosotros como cristianos, esta realidad nos mueve a la gratitud ante un Dios misericordioso. Y ahora vamos a explicar todo esto. Vamos a ver la primera manera de rechazar a Cristo. Si quieres ir al infierno y suicidarte espiritualmente, sigue a un Salvador ficticio, dice el versículo 21. Sigue a un Salvador ficticio. Leamos, por favor, versículo 21. Entonces les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. En esta primera frase ya encontramos, o podemos hacernos varias preguntas de observación, ¿verdad? Una pregunta, primera: ¿qué significa me buscaréis? Jesús dice aquí que ellos le buscarán cuando se vaya. Eso es lo que no significa. Ellos no van a buscarle arrepentidos, porque Él mismo dice, fíjate, me buscaréis, y a continuación dice, moriréis en vuestro pecado. Y luego dice, no podéis ir conmigo, refiriéndose al cielo. Así al Jesús decir, me buscaréis junto con moriréis en vuestro pecado, probablemente Jesús está refiriendo a que ante la perspectiva de la muerte, van a intentar aferrarse a un Salvador, a un Mesías, y van a clamar por salvación, pero al Mesías incorrecto. Porque ellos están rechazando el Mesías verdadero. Esta es la versión judía de lo que acabamos de ver en la introducción, hermanos. Porque buscar, creer, seguir a un Salvador que no es el Salvador de la Biblia, tiene consecuencias trágicas. O en negativo, rechazar al Salvador verdadero, aun cuando has conocido de Él, tiene consecuencias trágicas e irreversibles. Esto nos lleva a una segunda pregunta de observación en este texto 21. ¿Qué significa ahora morir en pecado? Morir en pecado es lo contrario a morir cristianamente en Cristo. Pero no desde la perspectiva de la Iglesia Católica, sino desde la perspectiva bíblica. Y la expresión morir en pecado tiene unas raíces en el Antiguo Testamento, porque morir en pecado o morir en iniquidad implicaba morir culpable ante la ley de Dios sin que Dios te perdone. Toda persona, hermanos, que rechaza a Cristo, toda persona que sigue a un Salvador ficticio, muere en pecado y va a estar ante el juicio de Dios. Y creo que hay que aclarar algo. Y es muy importante, porque tengo que decir que si tú eres creyente verdadero y cometes un pecado y mueres, vas con Cristo. ¿Estás seguro de esto? Tu salvación no depende de tu arrepentimiento. Tu salvación depende de la obra de Cristo, quien pagó toda tu deuda, pasada, presente y futura. Obviamente nos arrepentimos al Señor, pero lo que estoy diciendo es que si estás ante las puertas de la muerte o pecas y mueres de repente sin haberte arrepentido de ese pecado, vas a ir con Cristo. Él pagó tu deuda. Quizá esta aclaración va a traer más preguntas posteriores, pero era necesario decirlo. Otra pregunta de observación. ¿Dónde va Jesús? Dice, me voy, ¿verdad? Bueno, en pocas palabras, Jesús está resumiendo toda su obra de expiación, toda su obra de salvación, porque unos meses después de esta escena, fíjate, Jesucristo será injustamente detenido, azotado, escupido, insultado, enjuiciado, va a ser clavado en la cruz, va a morir o a entregar su vida, va a ser sepultado, va a resucitar al tercer día,
para finalmente, físicamente, volver al cielo, donde permanece, siendo aclamado, adorado por las huestes celestiales, y está sentado a la diestra del Padre, un Padre que le ha exaltado porque Él es el Dios Hijo. Así el creyente que muera va a ir con Él al cielo. Y esta es la grata certeza que hemos cantado, hermanos. Esta es nuestra esperanza, una vida eterna con Él en el cielo. Pero Jesús dice, vosotros aquí, dice, no podéis ir. Seas judío o cualquier otra persona en la historia, de cualquier lengua, raza o nación que rechaza la salvación de Cristo, va a sufrir la separación eterna, no va a ir con Cristo. La naturaleza pecaminosa del hombre no regenerado le hace incapaz tanto de desear ir con Jesús como de ir a donde Él va. Porque no importa cuánto una persona desee ir al cielo, quien rechaza a Cristo no va a querer ir al cielo con este Jesús. Va a preferir estar en el infierno. En serio, así es. Va a preferir ir al infierno a adorar a Cristo. Va a preferir un suicidio espiritual, morir en sus pecados, que vivir con el Cristo revelado en la palabra de Dios. Imagínate que alguien te dice, te regalo 100 millones de euros. Libres de impuestos, por cierto. Haz con ellos lo que quieras, solo una condición. Tienes que dejarme vivir contigo. Y resulta que esa persona es el asesino confeso de un familiar tuyo. ¿Qué dirías? Gracias, me has arreglado la ilustración. Creo que nadie en sus cabales diría, sí, diría, ni hablar, ni por todo el oro del mundo. De la misma manera, salvando las distancias de la ilustración, todo aquel que rechaza a Cristo preferirá 100 millones de veces morir en su pecado y seguir pecando en el infierno contra Cristo que estar con Él. La gente por eso va a buscar por todos los medios a un salvador ficticio, alguien que traiga seguridad ficticia, sea una persona en tu vida, sea un gurú, un influencer, sea una filosofía, sea una creencia como Dios no existe, o el infierno no existe, o bueno, finalmente Dios es amor, va a salvar a todos. No. La gente va a buscar por todos los medios rechazar a Cristo, quizá con su cartera o sus amistades o la búsqueda de la felicidad en todo lugar menos en Jesús, ni hablar, ni por todo el oro del mundo. Y esto es lo que vemos en este texto. Si quieres cometer suicidio espiritual, sigue a un Salvador ficticio, hecho a tu imagen y semejanza. Esta es la primera manera de rechazar a Cristo y su oferta de salvación que aboca al hombre a la condenación. La segunda manera es la siguiente. Versículos 22 al 29 nos muestran una segunda manera de rechazar a Cristo. Rechaza al Salvador verdadero. Rechaza al Salvador verdadero. Los siguientes versículos muestran el rechazo del hombre de varias maneras. Y os las he puesto aquí en una lista. La primera es la siguiente. Veréis punto A, o subpunto A más bien, burla, versículo 22. No es la primera vez que Jesús anuncia su marcha, ya lo había hecho anteriormente. Y en aquella ocasión, en el capítulo 7, versículo 34, los judíos dicen, pero ¿dónde se quiere ir este? ¿Quiere ir a la diáspora, a predicar a los griegos, a los gentiles? Pero tanto en ese momento como ahora en este texto, la ceguera espiritual de estas personas les lleva a no querer entender. Es más, los lleva a burlarse de Jesús. Se están riendo de Él, de su Creador, del Rey de Reyes, a la cara. Fíjate, versículo 22, lee conmigo.
Por eso los judíos decían: ¿acaso se va a suicidar, puesto que dice: a donde yo voy vosotros no podéis ir? Así estos judíos, cual pandilleros de la calle, acosan a su víctima y hablan delante de su víctima en tercera persona. Los judíos aquí en tono jocoso, burlón y juicioso hablan entre ellos, y ellos, por cierto, el judío detestaba el suicidio. Y lo detestaba hasta tal punto que prohibían funerales públicos de los suicidas. Según ellos, los suicidas estaban ardiendo en el infierno eternamente. Pero Jesús no se suicidó, ¿verdad? Juan 10:18 dice que Él dio su vida voluntariamente porque solo Él tiene autoridad para darla y tomarla de nuevo. Y estos judíos desearían que Jesús se suicidase. Le odiaban tanto que deseaban que ardiese en el infierno. Y esto es una tremenda ironía por parte de Juan. Otra más, porque son ellos los que espiritualmente se están suicidando, rechazando al único Mesías y burlándose de Él. Y la consecuencia de esto es que no podrán disfrutar de la salvación eterna con el Dios del que se están burlando. Jesús expone ahora la realidad del porqué de este rechazo descarado. Versículo 23, fíjate. Y Jesús les decía: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Si primero se burlaban de Él, ahora Jesús les va a acusar, versículo 23, de su mundanalidad. Mundanalidad. Y Jesús no está diciendo que ellos son hombres y Él es Dios, por eso Él viene de arriba y ellos viven aquí abajo en la tierra. Al menos no simplemente dice eso. Jesús está hablando de su actitud, de su mentalidad. Porque ellos y todo no creyente piensa con una mente entenebrecida, propia de los de abajo, de la gente del mundo. Pero Jesús piensa con una mente espiritual. El hombre por naturaleza tiene una mentalidad mundana, porque su origen y su pensamiento se encuentra corrompido por el pecado. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 1:18 que la cruz es necedad para el que se pierde. Por eso nadie puede ir con Cristo a menos que Él cambie tu corazón por medio del mensaje del Evangelio. Porque por ti mismo, por mí mismo, nunca jamás cambiaremos nuestro corazón para abrir nuestros brazos y recibir su enseñanza. Nunca jamás. Si Dios, fíjate bien, si Dios nunca hubiera intervenido en tu corazón, seguiríamos en nuestro pecado. Seguiríamos pensando y poniendo nuestra mira en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. Esto es lo que Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3. Es necesario que nazcas de nuevo. Hermanos, no hay salvación posible en nosotros mismos. Busca. Levanta las alfombras de tu casa si quieres. Abre todos los cajones. Excava y entra en las profundidades de la tierra. Sumérgete en lo más profundo del mar con la última tecnología. Pregunta a la inteligencia artificial. Vete a estudiar a las mejores bibliotecas del mundo. Encuentra a los sabios más grandes y pasa tiempo con ellos. O viaja al lugar más recóndito de nuestro sistema solar. Haz todo esto si quieres, pero nunca, nunca, nunca jamás vas a encontrar la solución a tu pecado aquí abajo y mucho menos aquí dentro. Es necesario que alguien venga. Ha sido necesario que Dios pusiera su GPS, si me permitís la expresión, con un destino final, la tierra. Era ineludible. La única manera de salvación es que Cristo viniese de arriba y no de este mundo. Que viniese, viviese y muriese para actuar en ti y en mí
y nos convierta. Así dejaremos, y solo así, dejaremos de pensar en nosotros mismos y en lo mundano y comenzaremos a pensar en lo celestial y en el que viene de arriba. Y para esto fue necesario, hermanos, una intervención sobrenatural del Dios único, que cambió nuestra mente entenebrecida, nuestro corazón enemigo de Él, y que buscábamos metas mundanas. Efesios 2:4, pero Dios, el misericordioso, aun cuando estábamos muertos, no enfermos, no muy malitos, sino muertos en nuestros delitos y pecados, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Pero Dios. Increíbles palabras, hermanos. Sin este pero, tú y yo seguiríamos burlándonos activa o pasivamente de Él y viviendo con una mente mundana. Seguiríamos caminando por esta vida en plena incredulidad. Es la tercera manera que vamos a encontrar en el versículo 24. Incredulidad es lo que ellos tenían. Versículo 24, por eso dice Jesús, os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. ¿Cuál es la consecuencia de la incredulidad, hermanos? La consecuencia es la muerte. Si no creéis que yo soy, dice Jesús, moriréis en vuestros pecados. Jesús está tirando otra bomba. Hoy diríamos, coge el micro y lo deja caer. Porque está diciendo de sí mismo lo siguiente: yo soy. Y diciendo esto, Jesús está afirmando su deidad. Él es Dios. Él está diciendo, Él es el yo soy de Éxodo. ¿Recordáis en Éxodo 3, hermanos? Moisés le pregunta a la llama de fuego en medio de la zarza, versículo 13, ¿cuál es tu nombre? Éxodo 3:4, Dios respondió a Moisés, yo soy. Significado, yo soy el eterno, el que siempre existe, yo soy el único Dios. Y ahora Jesús deja caer esta perla a los judíos que saben perfectamente qué significa esta expresión. Y Él dice, yo soy ese Dios de Éxodo, yo soy el Yahvé al que vosotros decís que adoráis. Yo soy el mismo que os saqué de Egipto, que os prometió la tierra, el que se apareció a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el que os dio la ley en el monte Sinaí, el que los llevó al exilio por vuestra desobediencia. Yo soy el que os ha prometido el nuevo pacto y he venido para cumplirlo, derramando mi sangre por mi pueblo escogido. Jesús dice, yo soy Yahvé, yo soy Dios. Pero vosotros, va a decir, seréis hijos de Abraham, judíos de pasaporte, pero realmente sois hijos espirituales del diablo, dice 8:44. Hermanos, tenemos que tener algo bien claro. Dios salva, amén. Dios perdona, amén. Pero Dios no va a perdonar el pecado de la incredulidad. Dios no perdona el rechazo a su Hijo Jesús. No importa de dónde vengas y la familia que tengas, cuántas generaciones tienes de cristianos en tu familia. Si tú no crees en Jesús, en este Jesús de la Biblia, si tú te burlas de Él activa o pasivamente, si tú solo pones tu mente en las cosas de este mundo, y si le rechazas y continúas en tu incredulidad, la Biblia dice que morirás en tu pecado. Y la muerte del incrédulo es una muerte eterna, es un castigo para siempre. Por eso en esta mañana de nuevo, el llamado del Señor es que te arrepientas. Arrepiéntete de tu pecado, ven a Cristo, pídele perdón, cree en el Cristo revelado en la Biblia.
Mira el versículo 24. Esta es la parte más importante para ti si tú no crees. El versículo 24, Jesús dice una cosa. Dice en el medio, porque si no creéis que yo soy. ¿Sabe lo que significa esta frase condicional? Porque si no creéis que yo soy. Este condicional es la gracia de Dios. Es la paciencia y la misericordia del Señor. Este condicional es tu única oportunidad de aferrarte a un tren en marcha. Porque con este condicional Jesús aún está tendiendo su mano. Si no crees que yo soy Dios, morirás. Pero si crees, aún es tiempo de vivir. Esto es lo que le dice a los judíos y le dice a toda persona hoy. Esto es lo que Él me dijo a mí un día y es lo que te dijo a ti si eres creyente. Es lo que Él sigue diciendo. Esto es lo que Él sigue ofreciendo. Y se lo ofrece, fijaros hermanos, al incrédulo, al burlón, al mundano, al enemigo. ¿No es increíble esto? Él y solo Él ofrece al suicida espiritual la única solución, la única razón para dar marcha atrás y vivir una vida en verdadera libertad. ¿Has puesto tu confianza en Cristo? Esta verdad, hermanos, brilla conforme vamos descubriendo más y más de nuestro propio corazón oscuro, que sigue a un Salvador ficticio y rechaza al Salvador verdadero y se burla de Él y vive una vida de mundanalidad y de incredulidad. Y también el versículo 26 nos muestra la ignorancia, versículos 25 y 26. Dice el 25, entonces le decían, ¿tú quién eres? Jesús les dijo, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Vemos, hermanos, vemos la ignorancia del hombre. No es una ignorancia ignorante, es una ignorancia voluntaria. No podemos decir, bueno, pobrecitos judíos, es que no entienden. No, le están rechazando. El hombre rechaza a Dios. El hombre, dejado a su, que se suele llamar su libre albedrío, rechaza a Dios al 100% garantizado, hermanos. No hay quien busque a Dios. Esa persona, todo hombre, está muerto espiritualmente y quiere ser enemigo de Dios. ¿Y tú quién eres?, preguntan. Pero si Jesús ya os lo está diciendo, tendría que estar ahí contestando, ¿verdad? Preguntan porque no quieren ni creer, ni quieren oír la contestación. Y la pregunta no es ignorante, hermanos. Es despectiva. El énfasis está en el tú. ¿Tú quién eres? ¿A ti quién te ha dado vela en este entierro? Decimos, ¿verdad? ¿Quién eres tú para hablar así? Un comentarista dice que la ignorancia de estos judíos es voluntaria y obtusa. Y Jesús contesta, ¿qué os he estado diciendo desde el principio? Jesús lleva más de 2 años proclamando quién es Él, proclamando el reino de Dios se ha acercado, proclamando, haciendo señales, milagros que demuestran que efectivamente Él es el Dios encarnado, y ellos continúan queriendo ser ignorantes, endureciendo su corazón y apartando su vista de Él. Ellos están haciendo a Jesús así, como los niños pequeños. No quiero saber nada de ti. Tapo mis oídos a esta verdad. Por eso Jesús dice, 26, tengo mucho que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de Él, estas digo al mundo. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: tengo mucho juicio para vosotros, muchísimo, pero ahora es el momento de decir al mundo solo la verdad que el Padre quiere que diga. Aunque ellos le rechazan y merecen el juicio, y el juicio va a venir, la verdad es que en ese momento Jesús va a proclamar las buenas noticias. En otras palabras, el Evangelio, hermanos,
Es ese diamante precioso y único y brillante que reluce. ¿Y cuándo más reluce? ¿Dónde está el mayor contraste con un diamante? Con el tapete oscuro del joyero, ¿verdad? Por otros hermanos que vais a comprar joyas a vuestras esposas, ¿verdad? Veis los diamantes que queréis comprarles, ¿verdad? A vuestras esposas. Y el joyero lo pone sobre un tapete negro, oscuro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que resalte el brillo. Eso es lo que ocurre con el Evangelio, hermanos. Hay buenas noticias de salvación. Jesús es el Dios encarnado. Buenas noticias que Él vivió sin pecado y murió en una cruz como sustituto del pecador arrepentido y que resucitó y volvió al cielo. Fantásticas noticias, son las mejores noticias. Pero con las buenas noticias del Evangelio, hermanos, también están sobre las malas noticias, sobre el tapete oscuro de las malas noticias que también han de proclamarse. Tú y yo somos pecadores y merecemos juicio y estamos condenados. Y quien no se arrepiente, quien rechaza a Cristo, recibirá juicio tras la muerte en el lago de fuego, un lugar eterno de oscuridad y de dolor. Y en medio de esas noticias oscuras y terribles que son ciertas, brilla el Evangelio de nuestro Señor. Las buenas noticias son forjadas en el fuego de un juicio seguro para el que no las cree. Un querido hermano me dice a menudo, más valgo por lo que callo que por lo que hablo. Y en un sentido Jesús está diciendo esto. Él pudo haber proclamado a estos judíos mucha más condenación a sus oyentes. Dice un comentarista, fíjate, rápidamente Jesús podría exponer todas sus iniquidades, su orgullo y ambición, toda su hipocresía y religión, todo su odio hacia la luz, toda su malicia contra la verdad. Todo esto junto con la presente y obstinada incredulidad de sus corazones. Y Jesús podría mostrar que esas son las razones por las que dice, moriréis en vuestros pecados. Él podría haber pasado mucho tiempo condenándoles, pero su propósito fue venir al mundo y darles primero la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación, un mensaje que trae del Padre que le envió. Un mensaje que es verdadero porque el que lo envió es verdadero. Pero ellos, otro pero, este es un pero negativo, hermanos. Ellos siguen mostrando su rechazo. Fíjate en la ceguera de los versículos 27 al 29. Ceguera, versículo 27. No comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Él comienza diciendo que no comprendieron. Y este comprender del versículo 27, de nuevo, hemos de entender, no significa que ellos están deseando por todos los medios conocer a Jesús, pero es que no pueden, por mucho que se esfuercen. No pueden entender que Jesús viene del Padre y es uno con el Padre. No, ellos son ciegos voluntarios. Su voluntad es no creer. Por eso Jesús habla ahora de su crucifixión. Dice que Él será levantado. El mismísimo dice de sí mismo, el Hijo del Hombre, el título favorito de Jesús de sí mismo. El Hijo del Hombre es un título que demuestra tanto su humanidad como al mismo tiempo su divinidad, y que será desplegado a ambos cuando Él vuelva en su segunda venida a enjuiciar al pecador. El Hijo del Hombre increíblemente será crucificado. Y la crucifixión, hermanos, sí, es un momento terrible, terrible. Pero al mismo tiempo, la crucifixión en Juan es un momento de absoluta exaltación del Hijo.
Cuando Jesús está orando al Padre en Juan 17:1, dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Glorifica a tu Hijo quiere decir, llévame a la cruz. Los enemigos de Cristo pensarán que la cruz es la última palabra. Con Jesús se terminó el problema. Pero en realidad la cruz, hermanos, la cruz es la última palabra de Dios acerca del Hijo. La cruz será la coronación de Jesús como Dios y juez. Es más, la cruz declara a Jesús como Salvador del mundo. Y además va a demostrar la íntima relación del Hijo con el Padre. La cruz confirma la participación y el papel de Jesús en la misión que el Padre le ha dado. Jesús dijo: no hago nada por mi cuenta. Jesús en la cruz declara que Él obedeció al Padre hasta el final. Y que aún ahí, en ese momento de tinieblas, aún ahí colgado en esa cruz, aún ahí, en ese momento donde la ira del Padre es descargada sobre el Hijo por el pecado de los hombres, aún ahí, y ni aún ahí, Dios Padre y Dios Hijo están separados. Tremendo misterio, ¿verdad? Pero Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son Dios, y Dios no se divide, y Dios no cambia. Y nunca, nunca están separados, ni en la cruz, hermanos. Es en ese momento, Jesús dice: entonces allí conoceréis que yo soy. Y esta no es una predicción de que todos los judíos se van a salvar. Ni siquiera está hablando de los muchos que sí se van a salvar cuando escuchen a Jesús y vean la crucifixión. Es cierto que a partir de la cruz, especialmente leemos en Hechos capítulo 2, miles de judíos creerán en Jesús y damos gloria a Dios por ello, y en el futuro muchos más. Pero lo que Jesús dice aquí es que en su exaltación en la cruz, esta exaltación va a ser posible, o va a hacer posible que en el futuro, cuando el Hijo del Hombre vuelva para juzgar en su segunda venida, muchos, tristemente la mayoría, van a reconocer que efectivamente Él era el Dios encarnado. Dice un comentarista: sean ángeles, santos en el cielo, seres vivientes en la tierra, o Satanás, sus demonios y los habitantes no salvos del infierno, todos se postrarán ante el Señor Jesucristo, ya sea de manera voluntaria o obligatoria. Por tanto, e irónicamente de nuevo, la crucifixión de Cristo es un momento sumamente triste y al mismo tiempo implica la exaltación y glorificación de Jesucristo como Dios. Y ellos no quieren ver eso, y no lo van a ver. Están cegados. Este pasado jueves mi esposa Karen iba en avión a visitar a su familia de los Estados Unidos, y en su ruta desde Madrid a los Estados Unidos, precisamente el avión pasaba justo por encima de Santiago a la hora de la salida del colegio. Así que cuando estaba recogiendo a los niños en el colegio, les dije: mirad, si miráis al cielo, veréis el avión de mamá pasar. Y se lo decía en broma, porque el cielo esta semana, como sabéis bien, ha estado tremendamente encapotado, lleno de nubes y de lluvia. Así que uno de ellos me dijo: papá, imposible, el avión no pasa por encima porque no lo puedo ver, me dijo. El avión estaba allí, ¿verdad? Pero las nubes impedían ver ese avión. Así que para uno de ellos el avión no existía, porque estaba tras las nubes, ¿verdad? La niebla, las nubes, hermanos, que ciegan la mente del incrédulo ante la realidad de Cristo,
esa niebla les lleva a suicidarse espiritualmente, a creer en cualquier cosa, a erigir sistemas de pensamiento que aunque sean ridículos, pretenden desbancar a Cristo de su divinidad. El ser humano va a atacar, a argumentar, a autoconvencerse, a convencer a los demás, va a burlarse va a ignorar, va a seguir a un Salvador ficticio y rechazar al Dios verdadero con tal de no seguir a un Jesús que demostró tanto en vida como en su muerte que Él es Dios. Y van a rechazarle aunque esto implique condenación eterna. La tercera y última manera, hermanos, que vemos de un rechazo a Cristo y su oferta de salvación que aboca al hombre a la condenación es la siguiente, que encontramos en el versículo 30. Cree al Salvador verdadero temporalmente. Cree en el Salvador de manera temporal. Dice el versículo 30, al hablar estas cosas muchos creyeron en Él. Solo tengo unos pocos minutos para convenceros, hermanos, de que el versículo 30, Juan lo que realmente está diciendo es que la fe de los que creyeron es falsa. Solo tengo unos pocos minutos. Pero lo primero es lo siguiente. Creer en Cristo temporalmente es no creer de manera verdadera. Esa persona que ha ido a la iglesia ha dicho que cree, ¿verdad? Esa persona de Marcos capítulo 4 y la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice que da fruto por un tiempo y luego abandona la fe. Esa persona nunca fue salva verdaderamente, nunca entendió el Evangelio. Y Juan en su Evangelio va a usar la palabra creer 95 veces. Y va a usar la palabra creer tanto para los creyentes verdaderos, pero también para hablar de personas que creyeron algo, un aspecto de Jesús, pero que no perseveraron, y demuestra que nunca creyeron de manera salvífica. Por ejemplo, en el capítulo 1, discípulos como Andrés o Pedro, Felipe o Natanael, dice el texto que creyeron en Jesús, aunque su fe era tremendamente débil. Pero Juan se va a encargar en su evangelio de mostrarnos que esos discípulos con fe débil perseveraron en la fe y crecieron. Por ejemplo, en Juan 2:22 dice lo siguiente: cuando Jesús resucitó de los muertos, fíjate, sus discípulos, ya está lanzando la vista hacia adelante, sus discípulos se acordaron de que había dicho unas palabras y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. En otras palabras, hermano, el verdadero creyente cree, crece y continúa en la fe toda su vida. Cree, crece y continúa en la fe. Pero en otras ocasiones, Juan va a decir, por ejemplo, capítulo 2, versículo 23, fíjate. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús por su parte no se confiaba a ellos porque conocía a todos. Está diciendo, creyeron solo un aspecto de lo que ellos querían creer y por interés. Juan 6:66 dice que muchos de sus discípulos se apartaron, y la palabra apartaron es se apartaron para siempre, se apartaron de Jesús debido a su enseñanza. Es decir, creyeron lo que querían creer, creyeron por interés personal, pero no fueron discípulos verdaderos. Y en nuestro texto, capítulo 8, versículo 30, dice, muchos creyeron en Él. Pero Juan continúa escribiendo, fíjate. Y a partir del versículo 31 va a demostrarnos que ese creer es un creer falso. Por ejemplo, capítulo 8, versículo 37, Jesús dice a esas mismas personas, procuráis matarme. Capítulo 8, versículo 41, ellos insultan a Jesús. O le dicen en el 48 que tiene un demonio. Jesús, capítulo 8, versículo 44, dice que su padre no es Dios, sino es el diablo. En el capítulo 8, versículo 45, Jesús les dice, no me creéis. No es verdadera fe.
Se cuenta que en el siglo XIX vivió un famoso acróbata francés conocido como Blondin. Y en una ocasión este acróbata Blondin anduvo sobre un finísimo cable con un hombre a sus espaldas sobre las famosas cataratas del Niágara. Y tras semejante hazaña, el acróbata se volvió hacia la multitud y le preguntó a un hombre: ¿crees que podría hacer eso contigo también? A lo que el hombre respondió: por supuesto, acabo de verte hacerlo. Bien, dijo Blondin, pues entonces ven conmigo, súbete y te llevaré al otro lado. A lo que el hombre respondió: ni loco, ni loco. Hermanos, esta es la diferencia entre creer algo intelectualmente y creer en el sentido que la Biblia y la fe que exige la Biblia cuando nos pide que creamos en Cristo. Porque creer verdaderamente en Cristo es comprometerse con Él, confiar en Él para que nos lleve por encima de las cataratas agitadas y los torbellinos de la vida. Lo otro es mera aprobación intelectual o por un tiempo. Y hermanos, lo que Juan demuestra con su evangelio es el Cristo verdadero. El deseo de Juan es que sus lectores, oyentes, crean en el Cristo verdadero, que creamos verdaderamente en Él. Porque es un suicidio espiritual hacer un Cristo, crear a un Dios a nuestra imagen y semejanza. Es un suicidio espiritual leer la Biblia y decidir por nosotros mismos lo que queremos que diga, y creer lo que queremos creer y no creer lo que no queremos creer. Es un suicidio espiritual desechar las enseñanzas de Dios porque no cuadran con mi teología o porque no las entiendo, porque hay diferentes interpretaciones. No es así. Hermanos, asegurémonos de que creemos en este Cristo, en el Cristo del libro. Un libro que somos llamados a estudiar y aplicar y amar diariamente. Hemos de asegurarnos, y no estoy diciendo que hemos de entender toda la palabra al instante, es imposible. Porque venimos a Cristo como los discípulos, con una fe irrisoria. No comprendemos para nada la profundidad de la Trinidad, ¿verdad? O el alcance de la expiación. Que nadie piense aquí que el requisito para la salvación es ir al seminario, porque no es así. El requisito es creer. Pero asegúrate de que crees en el Cristo bíblico. Y que crees y que creces en el conocimiento de Él y que continúas, perseveras día tras día. Aunque no tengamos ni mucho menos todas las respuestas, pero crece y continúa creyendo, persevera en Cristo. Que Él sea tu Salvador ayer, hoy y mañana. Que Él sea el Señor de tu corazón dentro de un año. Que Él moldee tu pensamiento hoy y mañana. Que Él cambie constantemente tu corazón desde su palabra en el poder del Espíritu Santo. Y entiendo que este texto, hermanos, quizá traiga cierto temor, ¿verdad? O duda a nuestro corazón. Y digo esto porque estudiándolo yo pienso tantas veces, ¿verdad? He antepuesto mi pensamiento y mis intereses al de Dios. ¿Cuántas veces he pecado y pienso, yo no soy creyente? Tantas veces no entiendo la palabra y sus increíbles profundidades. Y Juan no escribe para hacerte dudar a ti, verdadero creyente, pero sí para que Él, movido por el Espíritu Santo, nos ayude a examinar nuestras convicciones. Examina tu corazón. Examina cuál es tu motivación para estar aquí. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Cristo? ¿A quién sigo y por qué le sigo? Que examinemos nuestra teología, nuestra doctrina, y observemos que aunque nos falta un mundo por entender su palabra, una vía láctea para ponerla en práctica, podemos decir: yo creo y estoy creciendo
y quiero y deseo con toda mi alma continuar, perseverar en la fe en Cristo. Así, hermanos, el deseo del Señor con este texto es doble para nosotros. Por eso quiero que pienses en una aplicación práctica. Una aplicación es la siguiente: agradece al Señor. Sé agradecido. Porque el Señor pinta un terrible panorama. Está diciendo que la gente prefiere morir en su pecado. Prefiere vivir adorando a un Dios falso, sea un Jesús no bíblico, o una religión, o un modo de vida, o un político, sea lo que sea. Él está diciendo que la gente se burla y está ciega voluntariamente ante Cristo porque no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sí, todavía estoy hablando de gratitud, hermanos. Así es, porque desde ese lugar en el que nos encontrábamos, desde ese lodo, desde esa trampa, desde esa mazmorra oscura que era nuestra vida, de esa puerta ancha por la que estábamos andando, el Señor, no porque tú y yo quisiéramos, sino porque Dios nos rescató y soberanamente abrió nuestros ojos a la oscuridad y a la realidad de que día tras día el mundo se automedica y quiere recibir una eutanasia espiritual. El mundo se quiere matar espiritualmente. Y es de ahí, hermanos, que Él nos amó primero. Que Él regeneró nuestro corazón para poder entender el gran amor de Cristo muriendo por nuestro pecado. Y ya no morimos en nuestro pecado porque Cristo murió por nuestro pecado. Ya no vamos al infierno porque ahora ya podemos ir donde Cristo va. Ahora sí ya respondemos con un sí creo a la oferta de si no creéis que yo soy. Al suicidio espiritual. Ahora tenemos vida espiritual y una relación gloriosa. ¿Estás agradecido al Señor por tu salvación? ¿Es un privilegio para ti creer en Él y servirle a Él? El deseo de Dios es que vivamos agradecidos. Y el segundo deseo desde este texto es que le anunciemos. Seamos agradecidos y segundo, anunciemos. No sé si has pensado en algún momento, especialmente en la introducción, bueno, ¿qué hay de aquellos que nunca han oído de Cristo? Bueno, Pablo responde esta pregunta en el capítulo 10 de Romanos, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. La respuesta, hermanos, está en la iglesia. La iglesia ha de poner su agradecimiento en acción y anunciar el evangelio de salvación. ¿Te ha rescatado Dios de la oscuridad, del lodo? Sí. ¿Te ha rescatado por medio del evangelio de Jesucristo? Sí. Ahora tú y yo, iglesia, somos encargados de seguir anunciando a Cristo, el evangelio, el instrumento de la iglesia que Dios usa para salvar hoy. Dios nunca va a pasar de largo a quien genuinamente desee conocer a Jesús y comprender su evangelio de vida. Por eso agradece a Dios su rescate por ti. Y anuncia que hay efectivamente rescate para otros. De las 155.000 personas que mueren al día, 2.000 de ellas mueren por suicidio. Es una forma terrible de morir, ¿verdad? Tristemente está en boca de mucha gente hoy debido a las últimas noticias de suicidios por gente joven. Y esto nos duele y nos abruma y agita nuestro ser interior, ¿verdad? Pero cada día
Hay miles de millones de personas ahí fuera dispuestas a llevar a cabo un suicidio espiritual. Miles en nuestra ciudad dispuestas a rechazar al único Salvador por seguir su corazón o sus sueños o sus instintos. Y así éramos tú y yo, ¿verdad? Y precisamente por eso, porque así éramos tú y yo, somos hoy llamados a vivir con una mentalidad diaria de agradecimiento a nuestro Dios misericordioso y de anunciar la única solución ante el suicidio espiritual del hombre. Oremos, hermanos. Señor, textos así son increíblemente duros porque muestran nuestra naturaleza. Vemos a hombres aquí y mujeres que te tenían a ti delante. De hecho, a lo largo de la historia, tu pueblo, tú te has mostrado en el monte Sinaí humeante y has mostrado tus prodigios y te revelaste de maneras increíbles y milagrosas y mandaste a profetas. Y mandaste a la guinda del pastel, que es tu Hijo Jesús, Dios encarnado, y Él predicó el mensaje de verdad. Hizo milagros delante de ellos y aún así el hombre ha mostrado su naturaleza y su rechazo. ¿Y tú quién eres? Esas palabras siguen sonando hoy. ¿Ese quién es? Yo quiero vivir mi vida como quiero. Yo quiero vivir una vida a tope, plena. Señor, y nos damos cuenta de que si no fuera por tu intervención en nosotros, seguiríamos muertos en delitos y pecados. Por eso estamos tan agradecidos, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Porque yo era tu enemigo y hoy como en tu mesa. Gracias, Señor, porque alguien me amó lo suficiente para proclamarme la verdad del Evangelio. Y ahora, Señor, ayúdanos a tener denuedo y obedecer el mandato de anunciar la única salvación posible. A ti te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.